Buenas noches, iniciamos así una nueva edición pues de Detrás del Crimen. Como todos los fines de semana, esta vez los acompañamos Rosario Rodríguez y Ángel Alfaro. En este programa pues vamos a hablar de diversos hechos que han ocurrido durante la semana y entre ellos tenemos accidentes mortales y también la muerte de 2 obreros que ha conmocionado a la ciudad de Huancayo. Claro, uno de ellos, Angelita, ha sido pues asesinado, ¿no? Por 7,000 soles, lo han golpeado, tiene según la necropsia 2 golpes certeros en la cabeza y la causa de muerte ha sido un traumatismo encefalocraniano grave. Así es, vamos a iniciar con estos accidentes con viales que han ocurrido. Uno de ellos ocurrió en el distrito del Tambo durante esta semana. El escenario ha generado mucho impacto en la población, ya que el accidente, pues prácticamente el camión pasó por encima de todo el cuerpo de la víctima, ¿no? Sí, Angelita, prácticamente ha quedado destrozados, fue dificultoso se hizo para la Policía Nacional también recoger el cadáver pues de Ángel Valdivieso Ceballos, de 68 años de edad, un ancianito al que le conocían como Tofi y algunos también le decían Negrito, Angelita. Él más o menos a las 8:15 de la mañana se estaba dirigiendo hacia el parque Cáceres, Andrés Valino Cáceres, donde suele ya pues estar bebiendo licor con algunos amigos. Fue en ese momento que ocurrió este lamentable accidente de casi fin de semana, ¿no? Así es, vemos que durante varias horas el cuerpo ha permanecido en la vía, lo cual originó pues que se cierren las vías también. Debido a ello se generó una gran congestión vehicular. Llegó el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo, pero también serenos mencionaron que era muy conocido por la zona, ¿no? Ya lo miraban, era conocido de vista. Claro, Angelita, él solía pues tener estar en el parque Andrés Saulino Cáceres, ahí libaba licor con sus amigos según la información que ha dado el personal de Serenazgo, pero también la otra historia, Angelita, era el chofer que incluso terminó llorando, la esposa estaba a su lado dándole agua. También tratamos de conversar con él, con el conductor, pues, que es Kichka, Eleodoro Ataucusi Kichka, de 45 años de edad. Él nos contó que él estaba trayendo juguetes, edredones, desde Lima hacia la ciudad de Huancayo, cuando sintió algún impacto. Para darse cuenta, pues, ya había atropellado a esta persona. Mencionó también que estaba en un punto ciego, o sea, la persona, el peatón, se colocó en un punto ciego y esto no le permitió, pues, ver a la víctima, ¿no? Y no pudo evitar arrastrarlo y aplastarlo con las 2 llantas del lado izquierdo. Así es, lamentablemente también el conductor pues terminó bajo detención. Por este hecho sabemos que no fue un hecho doloso, sin embargo sí se tipifica como un hecho culposo, por lo cual tendrá que responder a las autoridades. Tenemos una entrevista con él, con uno de los serenos, quienes han dado mayor detalle sobre el caso. Claro, justamente llegaron primero al lugar, después llegó el personal policial. Vamos a escuchar al sereno. ¿Cuáles son las características quizá que se pueden visualizar a la llegada de Aparentemente es de 70 a 75 años, vestía una casaca marrón, un pantalón jeans ya casi viejo ya, y unos zapatos marrones. Y el señor era bastante conocido ya que tenía una característica peculiar, que el cabello lo tenía encrespado y color blanco, y era moreno. Me acabo de entrevistar prácticamente con uno de las personas con quien libaba licor diariamente, donde me dijo que sí, efectivamente es el negro, llamado el negro, ¿no? Solamente lo conocen como el negro. El negro, sí. Ahora, ¿el conductor del camión está detenido? Sí, está ya detenido para las investigaciones correspondientes. Nos decías que la víctima tenía una botella de licor al momento, sí, en la mano. Su botellita de cañita justamente lo puede visualizar, que está al costadito del fallecido, ¿no? El chofer dice que no lo vio, ¿verdad? No pudo observar. No lo vio, se metió intempestivamente, no sabemos, ¿no? Ya las investigaciones, la policía ya dará veracidad a lo que ha sucedido en ese momento. Bien, muchísimas gracias. Su nombre es Sereno. Luis Correa. Luis Correa. Angelita, el sereno, pues, ha mencionado de que no se ha percatado el conductor de este lamentable accidente, pero nosotros, Angelita, tenemos cifras que nos ha proporcionado la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, ¿no? Nos ha proporcionado estas imágenes nos ha proporcionado las cifras y son, pues, alarmantes. Son 94 los muertos que ha habido, pues, en
de enero hasta la fecha, es decir, a los últimos días acá en diciembre, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver, Angelita, la mayor cantidad de accidentes, 10 tenemos en febrero, con 14 muertos, 31 lesionados. También otra cifra del mes que también ha habido más cantidad de accidentes ha sido en julio, con 10 accidentes, 12 los muertos, 1 lesionado. Y también la otra es junio, ¿no? 7 accidentes con 10 fallecidos, 5 lesionados. Bueno, también en el mes de agosto, ¿no? Vemos ahí 9 accidentes y también 9 muertos y 3 lesionados. Estas cifras dan una lectura que cada vez que hay un accidente, lamentablemente en la mayoría de casos siempre hay una víctima mortal. Ahí podemos ver el número de cantidad de accidentes, son 79. Estas cifras que nos han proporcionado solamente son pues hasta la primera semana de enero. No está consignado este último accidente que estamos hablando, que se ha citado en el distrito del Tambo, en la avenida Huancavelica. Por eso entonces ya, Angelita, serían 80 los accidentes, 94 los fallecidos y 81 personas lesionadas. La jurisdicción que tiene acceso a la unidad de investigación de accidentes de tránsito de Huancayo es pues La Oroya, Jauja, Concepción, Chupaca y Junín. Esto no corresponde a los accidentes de la Selva Central. Ya la Selva Central es manejada por la UPIAC Chanchamayo, Angelita, donde también nos han mencionado que la cifra de muertos alcanzaría a más de 35. Wow, estamos hablando entonces de cifras que posiblemente estamos a mediados del mes de diciembre y ya en este fin de semana se vienen pues las festividades y ya hemos hecho un llamado a que se pueda consumir el alcohol responsablemente. Sin embargo, sabemos que también el alcohol, la falta de sueño y sobre todo en estas fechas donde hay mayor transporte, precisamente como este conductor que fue protagonista de este camión que trasladaba juguetes, ¿no? Precisamente esos conductores se están trasladando de provincias para que lleven estos productos. Entonces, siempre se presume que a finales o en lo que resta del mes, esta cifra se podría incrementar. Sí, Angelita, y lamentable son 80 los accidentes, ¿no? 94 las víctimas, 81 las personas lesionadas. Nosotros vamos a continuar con más información, Angelita. Tenemos también la historia de este crimen que ha conmocionado y se ha suscitado en el distrito de Huancán. Volvemos. Nosotros antes nos vamos a un anuncio muy importante. Construye tu futuro en la Universidad Peruana Los Andes. Tu camino profesional comienza hoy. Nuestra experiencia, certificaciones internacionales, tecnología y un campus de primer nivel garantizan tu formación. No pierdas más tiempo. Desarrolla tu talento en la UPLA. Admisión primera selección. Inscripciones abiertas. En Navidad todos queremos cumplir con los que más queremos, aunque a veces el presupuesto no alcanza. Por eso, te ofrecemos un crédito consumo pensado para ti y hacerte la vida más fácil en estas fechas. Si eres empleado formal o no, ya cumples lo necesario. Accede a un crédito rápido y sin complicaciones. Que esta Navidad brille para ti y tu familia. Nosotros te acompañamos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Bueno, continuando con el programa, Angelita, esta vez hemos invitado pues a la coronel Lili Miranda Huancahuari, jefe de la Oficina de Criminalística de Huancayo. La hemos invitado porque se han suscitado varios hechos de sangre y es importante el papel que la Oficina de Criminalística pues acá de Huancayo intervenga para poder descubrir qué pasó con estas víctimas. Bienvenida, Lili. Gracias por la invitación, muy atenta a las preguntas, a las inquietudes que tengan respecto a la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional. Lili, esta semana pues se ha suscitado un crimen, Angelita, y en el distrito de Huancán, en un canal de riego, pues han abandonado el cuerpo de un varón. Estamos hablando de Bernardino Ñahui Quispe, 34 años de edad, 35 años, padre de 2 hijos, quien tenía golpes en la cabeza. Primeramente estaba como nene, pero ustedes logran identificarlo gracias a un examen, a una prueba dactilar, ¿verdad? Cuéntanos de ello. Claro, ante la noticia criminal, ustedes saben que la Oficina de Criminalística parte como el sustento técnico-científico de la investigación del delito. Ante la noticia criminal como manifiesto se hacen presentes los primeros pesquisas, los que están a cargo, ¿no? En este caso del control de la ciudadanía, y frente a un hecho como este se notifica pues a la unidad especializada, ¿no? a cargo de la investigación y conjuntamente con el personal técnico, en este caso de la Oficina
Oficina de Criminalística. La primera actividad que se realiza es en una situación como esta, es obviamente el tema del abordaje a la escena del crimen, y posteriormente, si es que se recolectan indicios y evidencias, pasan a la unidad de laboratorio, y si la persona, como en el caso que ha sucedido este fin de semana, no se logra identificar a la víctima, se tiene que proceder a la identificación necrodactilar, ¿no? Esta identificación se realiza mediante, en este caso, métodos biométricos que tenemos al alcance, y lo hacemos ya en la morgue, ¿no? En la morgue lo que se hace pues es justamente, ¿no? Ante esta situación, el cadáver, ¿no? Se tiene que tomar las impresiones necrodactilares para poder identificarlos mediante una consulta a través de la RENIEC, ¿no? Tanto es así que este día lunes se constituyeron los peritos a la morgue, se llevó el sistema biométrico, que es un equipo que permite la conexión de esas impresiones al sistema, ¿no? Y a través de eso se logró la identificación de esta víctima, ¿no? Y vemos ahí en las imágenes que ustedes pues aíslan la zona, ¿no? Por un determinado espacio. Esto pues es la perenización, creo, de la escena del crimen. Es importante que nosotros, a veces los periodistas somos entrometidos, nos metemos, dejamos nuestras huellas, y con ello pues no solamente nosotros, sino los familiares también a veces. ¿En qué dificultamos la labor de ustedes, Lili? Claro, excelente apreciación que haces, porque muchas veces es de repente comprensible, ¿no? Tanto la labor de ustedes como periodistas, porque tener esa de repente primicia o esa necesidad de poder difundir la noticia, ¿no? Y también los familiares, ¿no? Los familiares quienes frente al hecho de una víctima, ¿no? Que sea sus familiares, siempre están pues muy propensos a quizás de repente tener esa necesidad de estar presente, de estar de verlos, ¿no? Sin embargo, eso dificulta la labor criminalística. Ustedes saben, ¿no? El primer respondiente en este caso, el personal policial básico, tiene la responsabilidad de aislar la escena del crimen. Este aislamiento consiste justamente en esas medidas de protección que se toman respecto al lugar del hecho, y estas justamente van a estar aisladas en función a las evidencias que puedan hallarse. Muchas veces las personas, tanto ustedes en su labor profesional, así como los familiares, piensan que el hecho se circunscribe únicamente al espacio donde se encuentra el cuerpo, y no es así, porque la dinámica de un hecho criminal culmina donde encuentra usted al cadáver, al cuerpo. Es al contrario, creo que inicia. Claro, muchas veces piensan que eso obviamente es el punto central, el punto que más necesidad de información, ¿no? Para recuperar tenemos. Sin embargo, no es lo único, como les manifiesto, eso sería el momento culminante del hecho criminal que se está investigando. Obviamente, previo a eso hay una dinámica de ese hecho, y esa dinámica va a generar justamente la generación de evidencias que puedan permitir identificar no solamente a la víctima, sino también al victimario, unas huellas de pisada, el elemento vulnerante, el elemento con el cual se ha generado esa lesión o de repente el hecho, ¿no? Que ha permitido que muera la persona, pueden estar ahí alrededor. Esa información que es prioritaria para el aislamiento de la escena es abordada justamente por, en este caso, el primer respondiente, ¿no? Y muchas veces el hecho de que las familias o ustedes concurran a poder ver el cadáver o verlo, nada más acercarse, justamente va a deteriorar esas evidencias que nosotros con el transcurso del tiempo podríamos analizarlos, examinarlos y poder llegar pues a un aporte, ¿no? muy adecuado para la identificación, ¿no? ¿Y cómo sería el tratamiento para tal caso de este tipo de escenas? Porque por lo general lo que ocurre es que un ciudadano que está caminando por el sector se encuentra con un cadáver, con una víctima, y lo primero que hace es avisar a su comunidad, ¿no? Uh-huh. Y también llamar a la policía. Pero los primeros que llegan a la escena son los vecinos, son los pobladores, entonces ellos van a ver qué pasó. Entonces, ¿cómo sería la recomendación para ellos y qué deberían hacer frente a este tipo de casos? Están caminando por ahí y se encuentran con un cuerpo. ¿Qué deberían hacer? Ya. Lo primero es siempre prima la vida humana, ¿cierto? Uh-huh. Y lo primero que hay que hacer es justamente verificar si esta persona todavía presenta signos de vida, ¿no?
lo que es poco probable, porque muchas veces incluso no hay una situación que la persona puede estar expuesta a nuestros climas al clima tan frío, fuerte, tan frío, que incluso ya hasta por una hipotermia puede estar ya sin vida, ¿no? Entonces lo primero es verificar eso. Entonces, yo sé que de repente es una persona la que ve el cuerpo y como manifiestas, luego pasa la voz a todos los vecinos, ¿no? Sí. Entonces, me dirijo justamente a las personas que tienen de repente han tenido en algún momento o puedan tener la oportunidad de estar frente a un hecho como ¿no? En primer lugar, verificar si esa persona cuenta o no con signos de vida. Y es una forma de repente de ver eso es si la persona todavía está con la respiración. No es necesario saber tomar el pulso y lo que sea. Entonces, de repente hacer una observación de la manera más calmada posible para ver si la persona todavía está respirando. Y eso, ¿cómo lo podemos verificar? A través de cuando uno aspira, ¿no? Y expira, ¿no? El aire, siempre ve que el pecho se levanta un poquito. Entonces, tener esa pequeño momento de concentración para ver si eso está pasando, ¿no? Puede ser muy débil, muy leve todavía. Y sí, si estaríamos frente a ese momento, sí tendríamos que auxiliar a esa persona. Claro, intervenir. Así es. Obviamente, si la persona ya no tiene esos signos de vida, entonces sí, ¿no? Hacer que la comunicación sea directa, en este caso, a la autoridad policial. La autoridad policial, como primer interviniente, está en la capacidad de responder a este llamado, ¿no? A esta noticia criminal, y obviamente va a iniciar el procedimiento que nosotros le llamamos como el procedimiento del primer nivel de abordaje, que justamente tiene que ver con la verificación del hecho y el aislamiento y protección de la escena del crimen, y luego la posterior comunicación ya a la unidad del segundo nivel interviniente, que es criminalística, y los pesquisas a cargo de la investigación. Claro. Coronel, no cualquiera trabaja en la unidad de criminalística, en esta oficina, que es muy importante, que son profesionales prácticamente que se han formado. Aparte, muchos de ellos tienen otras profesiones, hay químicos, hay farmacéuticos. ¿Cuánto personal trabaja en esta oficina y cuántos capacitados están para realizar esta labor, pues, de que es la investigación criminal, ¿no? Claro. Respecto a eso, permíteme comentarte, como al inicio nomás hice una pequeña división, entre comillas, ¿no? De lo que son las funciones de criminalística, ¿no? Criminalística tiene secciones bien definidas, lo que es la investigación en escena del crimen, la criminalística de laboratorio y la criminalística de identificación. Las tres especialidades tienen actividades propiamente hechas para esa especialidad, ¿no? En el caso de escena de investigación en la escena del crimen, tenemos peritos que se han formado en la escuela de la Dirección Nacional de Criminalística. Ellos son peritos acreditados por el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional en la investigación de la escena del crimen. También hacen exámenes especiales, ahí hablamos por ejemplo del revelado de huellas, la recolección de ese tipo de evidencias que posteriormente van a ser diligenciadas, ¿no?, a la unidad de identificación para su homologación. Ahí tenemos, como te digo, peritos en escena del crimen. En el tema del laboratorio, de la criminalística del laboratorio, tenemos ahí personal policial que es asimilado con especialidades propias, ¿no?, para la función. Tenemos biólogos forenses, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, psicólogos, contadores. Ahora tenemos en la última reglamentación que se ha modificado de la ley 1219 de fortalecimiento de la función criminalística, se ha incorporado también la especialidad de tasaciones forenses, la que es muy útil, por ejemplo, para ver la valorización de predios para los delitos de extinción de dominio, ¿no? Del mismo modo, en la especialidad de criminalística de identificación, justamente ahí tenemos a los peritos que han hecho los cursos de identificación que permiten justamente identificar tanto a las víctimas como a los victimarios a través de las huellas latentes, ¿no? También hay una especialidad también que muy pronto, esperemos que el próximo año, el primer trimestre, ya tengamos en funcionamiento el servicio del laboratorio de informática forense. Ahí tenemos especialistas también en audio y video que han hecho su curso en la Dirección de Criminalística, también personal que se ha capacitado en la Universidad Nacional de Ingeniería, justamente en el tratamiento de informática forense, ¿no? Ellos son peritos que han sido acreditados también por la Dirección Nacional de Criminalística, ¿no? Obviamente nosotros como laboratorio de primer nivel tenemos una amplia, ¿no?, variedad de especialidades. Sin embargo, por ejemplo, no tenemos a la fecha un especialista en antropología forense, que a veces es necesario y lo
remitimos a Lima, ¿no? ¿Y qué casos van las muestras o de algunos casos que han conmocionado a la ciudad a Lima? Ya. En la actualidad únicamente estamos remitiendo evidencias de naturaleza biológica para el examen de ADN. Eso, y en su momento cuando queremos hacer por ejemplo, una evaluación de confirmación para drogas sintéticas, o en su caso en algún momento, por ejemplo, hay tóxicos, ¿no? Ansiolíticos, ¿no? Que se usan, por ejemplo, por el tema del pepeo. Cuando requerimos hacer una confirmación, lo remitimos a Lima, ¿no? Porque allá cuentan con un equipamiento, un analítico instrumental que es mucho más exacto, ¿no? Y en una anterior nota que hicimos al perito, pues Vera, ¿no? Juan Vera, que es uno de los más experimentados en la unidad de criminalística, él nos contaba la minuciosa labor que tuvieron que hacer para descubrir que el cadáver de una persona pues no había sido asesinado, sino había sido atacado por una jauría de perros. Incluso sacaron unos moldes de los dientes que les sirvió pues para hacer esta conclusión final. Claro, respecto a eso, el año 2020, justamente en la época de pandemia, como saben, el tema fue que una persona detrás de, un espacio posterior al Coliseo Huanca había sido encontrado, ¿no? De manera entre comillas salvajemente atacado, ¿no? Tenía lesiones muy fuertes, ¿no? Como verduguillos, como unos puntadas, claro, ¿no? como unos cortes, como el cuerpo estaba lesionado de tal forma que parecía como lo hubiesen arrancado, ¿no? En la piel, ¿no? En la parte posterior, en la espalda, los brazos también estaban un poco ya seccionados, ¿no? No se sabía porque al momento se supone pues que todos estábamos en un aislamiento obligatorio, ¿no? Entonces, frente a eso, concurrieron no solamente escena del crimen, sino también la especialidad de ingeniería forense a través de un examen físico. En las prendas, ustedes saben, como les digo, ¿no? En el lugar del hecho se recolecta esa evidencia que posteriormente es remitida a las diferentes secciones del laboratorio. Y una de ellas, en el laboratorio de ingeniería forense, se remitieron, ¿no? Las evidencias que correspondían a las prendas de esta persona. Entonces, una vez hecho eso, se verificó, ¿no? Que el objetivo pericial en este caso, ¿no? Era identificar cuáles eran los deterioros que había sufrido esa prenda, ¿no? Hay un principio criminalístico que nosotros conocemos como el principio de intercambio, que señala que en la escena se encuentran las evidencias que están en contacto con el agresor y con la víctima. Y hay un principio de correspondencia de características que señala que toda lesión o deterioro que presenta una evidencia tiene que corresponderse con el elemento vulnerante que lo ocasionó. Entonces, frente a eso y por la experiencia de los peritos, se pudo identificar que no eran cortes, no eran elongaciones, no eran roturas, eran digamos unas como desgarre, claro, unas tracciones, ¿no? Unas tracciones violentas con deshilachamiento y demás, ¿no? Que tenía un punto de inicio, ¿no? Entonces, viendo eso y la forma sobre todo que se repetían, ¿no? En todo ese patrón, se concurrió nuevamente al lugar del hecho para poder identificar si habían algunas características, entre comillas, de ese elemento vulnerante. Entonces, estando en el lugar, también se lograron ubicar otras evidencias que hacían pues que realmente nos permitieron concluir que no era pues un ataque pues de repente con un elemento punzocortante, ¿no? Como se estaba generando, ¿no? Sino que era el tema de un ataque de jauría de perros y que justamente estaba en el lugar también, ¿no? Y se pudo, en este caso, para hacer la homologación, ¿no? Y contrastación de la información que teníamos como una hipótesis, se durmieron a los perros, se les tomaron unos moldes de las dentaduras y con esos moldes se hicieron las homologaciones en los deterioros de las prendas de la víctima, ¿no? Tanto es así que incluso se han tomado vistas fotográficas, se ha documentado fotográficamente ese tipo de análisis y ya pues se llegó a la conclusión de que habían sido estos animales. Coronel, ¿y cuánto tiempo llevó esta investigación? Porque vemos que es una investigación muy minuciosa. Sí, ciertamente eso nos demandó casi una semana de trabajo. Una semana. Y coronel, respecto a este tipo de casos, por ejemplo, al inicio se presumía que era un asesinato, ¿no? Pero después ya era una jauría. Mi pregunta es, ¿qué determina la injerencia
del área de criminalística en un caso. Por ejemplo, hay una persona que falleció en su casa, entonces siempre criminalística está ahí, llega al lugar de la escena, o tiene que haber, por ejemplo, posibles indicios, ¿no? No es que tal vez un familiar le tenía bronca y lo empujó, no es que esta escena tiene indicios de que haya sido un crimen, entonces criminalística tiene que estar ahí. Entonces, es algo que ustedes siempre tienen que estar en cualquier hallazgo de un cuerpo, o tiene que haber ciertos indicios de que para que ustedes recién acudan. Excelente pregunta. Y eso me va a permitir incluso detallar un poco cuál es la función real que debe cumplir criminalística. Empezando por el mismo concepto de lo que es la investigación en la escena del crimen, ¿no? Señala que son diligencias técnico-policiales inmediatas a la comisión de un hecho que se presuma delito. Cuando un hecho tiene o reviste, ¿no?, alguna característica de un hecho violento pasible de ser investigado como un delito. Sí, hemos tenido situaciones en las cuales, por ejemplo, el personal policial y el Ministerio Público encuentran un cadáver en una casa, ¿no? Y obviamente les he dicho que hay un primer nivel de abordaje que lo hace el personal policial básico que está a cargo en las comisarías, por ejemplo, de investigación del delito, o que está en patrullaje de calle y que le dan la noticia criminal, ¿no? Entonces, él concurre al lugar, tiene que verificar. Esa es una verificación, se hace a través de un acta de verificación de una escena. Y obviamente el personal policial está capacitado para poder discriminar entre un hecho que se presuma violento, donde hay obviamente una dinámica de un hecho violento en la cual puede encontrar pues vestigios, ¿no?, o evidencias de que ha habido por ejemplo, un hecho de una pelea, ¿no? Han habido elementos que le hagan presumir que ahí se ha generado un hecho violento, ¿no? Y producto de ese hecho violento se ha encontrado el cadáver de la persona, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando encontramos un cadáver que está en su camita, que está así sin ningún signo violento, y que además dentro de su velador encuentran recetas médicas, que el personal incluso pregunta o indaga con sus familiares, sí, que era un ya anciano que tenía tales enfermedades previas, ¿no? Y que para eso le pidan al perito de escena del crimen que vaya a recolectar el cadáver, no, pues no, distrae de la función real de lo que es la escena del crimen. O en algún caso nos han pedido incluso que vayamos a la morgue a recoger el cadáver. Entonces eso no es, por eso quisiera que se centren en el lugar del hecho, ¿no? Escena del crimen trabaja en el lugar donde se ha generado el hecho violento, ¿no? Justo su comentario me hace recordar el caso de la jovencita de 18 años que fue encontrada en Pilcomayo. Todo tenía aparentemente golpes, había signos de sangre, tenía algunos hematomas aparentemente en diversas partes del cuerpo. Fue el perito, nosotros estuvimos casi al final ya, y el perito, pues justamente Vera, ¿no? Juan Vera, al salir, nosotros todas acuciosas le preguntamos qué pasó, porque incluso ya estaba siendo retenido la pareja, ¿no? Como sospechoso porque estaba embarazada, presentaba signos aparentemente de violencia, y entonces él era el principal sospechoso. Pero ahí la curiosidad, ¿no? Vera me comentó, ¿no? A la salida me dice, no, es extraño este caso, pero para mí, por mi experiencia, es una caída o ha muerto en el parto, porque tiene signos de que estaba en proceso de parto. Y 2 días después, el médico forense confirma la versión del personal de criminalística. Y justamente, en algún caso, por ejemplo, podría darse, ¿no?, del hecho de que pongámonos en la posición de los familiares, ¿no? Sí. Nadie va a pensar que su familiar ha muerto de una manera natural, porque quizás como en este caso, ¿no? Está en un proceso de parto, no pudo, ¿no?, expulsar, no sé, se complicó y se murió, porque existe la probabilidad. Frente a eso, lo que nosotros sugerimos, y pocas veces nos hacen también caso respecto a eso, es frente a un hecho de esta naturaleza, lo primero es tener la certeza de cuál es la causa de la muerte. Por eso, en su momento, nosotros siempre pedimos, ¿no? Si hay un hecho de naturaleza, es una muerte, ¿no?, que no es de naturaleza violenta, y obviamente también el Ministerio Público, ¿no?, para evitar, ¿no?, esa suerte de reclamo que hacen los familiares, que es comprensible, ¿no? Entonces, lo que pedimos es que se aísle la escena, la posible escena, ¿no? Se aísle, se busquen los resultados de la necropsia, y en función a eso,
como está aislado, tenemos la oportunidad de poder hacer una diligencia, ¿no?, en esa escena para identificar o buscar, ¿no?, y recolectar algún indicio que tenga relación con la causa de muerte. Bien, y tú tienes ya varios años, tienes el grado de coronel, coronel mujer. Mis respetos hacia ti, Lili, porque eres una de las oficiales de Junín con un alto grado, por tu experiencia y también por tu labor que realizas, ¿no?, en esta oficina muy importante de la región policial de Junín. Pero en tu labor, juntamente con todo el personal que contigo labora, ¿se ha detectado, tienes un hecho anecdótico de repente del hallazgo, de descubrimiento de un cadáver por el hallazgo de un pasador, un cabello, si recuerdas, para que nos puedas comentar? Sí, mira, no recuerdo el año, hace mucho, pero fue uno de los casos que me marcaron también y fue muy sonado. Fue en Jauja, no sé si lo recuerdas, un farmacéutico que lo mataron. Era este señor, no recuerdo el nombre, voy a remitirme al hecho nada más. Encontraron el cadáver de una persona que había sido violentada, ¿no?, con un elemento contundente y habían incluso impactos de bala, ¿no? Era un jardín posterior donde era barro, ¿no?, y era sangre, todo eso, ¿no?, una escena violenta, ¿no? La víctima, obviamente, la última persona que había visto con vida a la persona, dijeron que era a las 7 de la noche del día anterior y que desde ahí nadie sabe más. Estaban solamente involucrados el señor, un cuidador de su ambiente, que era una persona ya adulta, y un menor de 16 o 17 años, si mal no recuerdo, ¿no?, que era el que le llevaba la comida de sus animalitos. Sucede pues que recuerdo muy bien que el comandante Chávez, recuerdo muy bien, de Jauja, que vengan los peritos, eran casi las 3 de la mañana y él había hecho su curso ya y dijo, yo era capitán aquel entonces, que vengan, que hay esto, lo otro, hay arma, que vengan todos los peritos, ya. Le digo, mi comandante, le digo, es que ahorita, ¿dónde es? Es acá en Jauja, hay luz, no hay nada, todo está oscuro, pero sí han visto el muerto, no sé qué. Ya, lo único, mi comandante, necesitamos luz. No hay luz. Entonces, luz día, que es de lo mejor. Ya. Mi comandante, apenas amanezca, estamos allá. Y verdad, nos convocamos el perito balístico, la perito bióloga, estaba, me acuerdo, Núñez Arzo, la perito bióloga, la capitán Tafur y mi persona. Fuimos al lugar. Y miren, estaba la primera vez ese año, te estoy hablando, convenientemente aislada la escena. En la puerta, el comandante había puesto a un personal policial que no permitió que nadie entre. Y no se movió desde las 3 hasta las 5 de la mañana. Y no había ningún acceso salvo esa puerta. ¿Qué quiere decir? Que el agresor tuvo que ingresar por ahí y salir por ahí. Entonces eso fue lo mejor que nos pudo pasar. Entonces cuando se fue haciendo la diligencia, junto al cadáver, le decía que era un charco, había una huella de pisada. Con sangre, la sangre. Claro, una huella de pisada. Obviamente la persona que lo victimó ha estado ahí y al parecer lo atacó por la espalda, ¿no? Entonces tenía esa huella de pisada y era una huella grande, pues, ¿no? Entonces se estaba interrogando al señor el cuidador, y en el segundo piso de la comisaría, ya estábamos en la comisaría, estaba el jovencito, ¿no? Entonces, miren cómo es, ¿no? El niño, cuando abajo estaban, me acuerdo, Huarcaya también estaba en ese caso, lo estaban interrogando abajo al adulto y el menor estaba arriba. Entonces, la colega Luz Tafur, la bióloga, le pregunta, pues si tú le dices, ¿cuándo lo has visto al señor? No, ayer a las 7. ¿Y no has visto el cadáver? Le dice, no lo has visto, no, dice, ya. Y en una de esas, el chiquito pues está sentado ahí frente a nosotros. ¿Qué edad más o menos tenía el 16 o 17 años, más no tenía. Entonces el jovencito estaba sentado ahí esperando, ¿no? Y nosotros las dos estamos acá viendo, ¿no? Entonces en una de esas, no sé cómo, bajó la mirada y en el pantalón, que era verde, le veo como unos puntitos de sangre. Pero eran unos puntos, en la tela verde no se distinguía. Entonces, comentamos con la colega, ¿no? ¿Y eso qué será? Y ahí dijo, porque él, desde el día de ayer hasta el momento en que estábamos, no lo había vuelto a ver. Entonces, la colega hace una prueba, ¿no?, con su reactivo para ver si era sangre.
y era sangre en el pantalón. Luego lo que hicimos es sácate, a ver tu zapato, y eran una especie de borseguís, que le digo, ¿quién te regala? ¿De quién? ¿Un zapato de cuánto calza? Como le dijimos, porque era un zapato grande, pues, una talla grande. Y el chico no tenía esa talla, sino que le habían regalado, y como no tenía recursos usaba eso, ¿no? Y por esa talla de pisada era que estaban interrogando al adulto. Entonces sacamos la bota, y de las cocadas que hay empezamos a sacar toda la evidencia, ¿no? Se hizo una pequeña evaluación, la colega bióloga hizo el examen, ¿no? En este caso de orientación, y verificó que era sangre. Entonces lo dejamos ahí, le avisamos al pesquisa, y el pesquisa ya, bueno, pues de acuerdo a su trabajo ya se pudo, ¿no? Saber que él había sido el adolescente. Wow. Y eso, posterior a eso, él vivía con sus dos abuelitos, ¿no? Fue también, ¿no? Después de eso, ver el hecho, ¿no? De que la viejita, ¿no? De muy, muy, muy escasa economía, pero sin embargo venía con su agüita, su cuaquercito, su pancito para el joven. Eso fue, bueno, es una situación bastante delicada en ese momento, ¿no? Que conmocionó, y también personalmente fue una situación difícil de conocer, ¿no? De que ese adolescente pudo haber cometido ese hecho tan violento, ¿no? Claro, coronel, y precisamente en ese punto usted mencionó algo clave ahora, que es un poco difícil conocer qué hay prácticamente detrás del crimen. Nosotros narramos los hechos, que sí, hay un cuerpo, etcétera. Sin embargo, los que son minuciosos con el trabajo son ustedes. Ustedes son los que ven las lesiones, algunas armas, objetos con los que se hayan podido, pues, concluir o concretar este tipo de actos violentos. Y eso de por sí, para las personas que estamos exterior a ese tipo de trabajos, es difícil muchas veces de procesar, de ver. Y yo le pregunto a usted, usted me mencionó también que fue un tema que le impactó este tipo de casos. En toda su carrera que usted lleva, ¿cómo ha procesado eso? Porque usted no es una máquina. Usted también tiene familia, imagino, tiene a personas cercanas, ha estado en esos casos minuciosamente, y cómo es que ha podido procesar todo eso. Claro, también es una pregunta bastante rigurosa, diría yo, porque ciertamente, ¿no? Quien actúa en todas esas escenas es una persona humana, un ser humano que tiene, como bien manifiesta, sentimientos, tiene de repente esa motivación, en primer lugar, de buscar la verdad. Y yo creo que el compromiso de todos los peritos de mi oficina está justamente en eso, ¿no? En tratar de buscar la verdad en cada especialidad que le corresponde, ¿no? Me había olvidado, y quisiera de repente hacer un paréntesis ahí, por ejemplo, del personal que tengo, que son peritos psicólogos forenses, y que ven esa parte, ¿no? Que de repente no es tan tangible, tan objetiva, sino es en la persona que comete el hecho, ¿no? Y tratar de ver, ¿no? Cuál es su actuar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las motivaciones, ¿no? de esa persona para ver si tiene, por ejemplo, esa conducta violenta, ese perfil que maneja para haber generado esa situación. Y volviendo al tema de la pregunta, creo yo que en primer lugar la formación que tenemos, ¿no? Tanto esa parte familiar y también la parte normativa de nuestra institución nos hace tener esa entereza para poder continuar, ¿no? Con nuestra función. Muchas veces quizás las personas se sientan un poco reprimidas, quizás, ¿no? De poder expresar esa emoción frente a un hecho que estamos viendo, ¿no? Creo que lo he visto en mi personal, y lo que hacen es siempre valorar más
su entorno familiar, ¿no? Valorar más el hecho de compartir con la familia, sobre todo, ¿no? Para poder hacer frente a eso. Creo que la familia es un valor fundamental que va a permitir que el personal que está frente a eso, y lo digo por experiencia propia, mi familia siempre me ha dado ese soporte emocional para poder continuar, ¿no? En el trabajo que hago, si no hace tiempo ya creo que sería en otro sitio. Lili, hay una frase que a veces suelen repetir los investigadores, ¿no? Dicen, pues, no hay crimen perfecto, también suelen decir, el cadáver o el cuerpo va a hablar. ¿Es cierto ello? Sí, y hay muchas máximas de la criminalística. El tiempo que pasa es la verdad que huye, los indicios son los mudos testigos de un hecho, y es muy cierto. Para redondear de repente la idea, quiero decirles que la escena del crimen es ese manantial, ¿no? De la verdad. ¿A través de qué? De la búsqueda y recolección de evidencias. El cuerpo en sí también nos permite a nosotros poder señalar cuál es, por ejemplo, el elemento que ha generado esa lesión. Puede haber de repente un vestigio, una evidencia de que oriente a quién es su agresor, ¿no? En este caso les había manifestado el tema del principio criminalístico del intercambio, y ahí es donde encontramos eso, ¿no? Esa evidencia que se va a generar en la dinámica del hecho entre el agresor, que puede, por ejemplo, ¿no? Al momento de, no sé, de repente usar un elemento cortante, ¿no? De agredir, atacar, puede dejar algo de él. Y la víctima, al tratar de defenderse, también puede coger algo de él. Como el caso del soldado que dejó su medalla, ¿no? Excelente recuerdo que me haces, ¿no? ¿Quién iba a pensar que a través del análisis de ADN de la mancha de sangre en esa medalla podrían vincular, es la sangre de esa víctima, dijo que era él, a través de un análisis de ADN. Increíble. Claro, mató a golpes, ¿no? Sí. Causó bastantes lesiones en el cuerpo. Sí. Y luego todavía se fue a cuartel y ahí lo capturaron el personal policial. Sí. Lili, ahora hay ustedes como personal de la Oficina de Criminalística están luchando para que se haga realidad esta construcción del laboratorio de criminalística. Ya tienen el terreno, hay un presupuesto que también, promesa de presupuesto del gobernador Zósimo Cárdenas. ¿Cómo va este proyecto? Sí, gracias también por esa pregunta y porque me permite reconocer y agradecer no solamente el esfuerzo del comando de la región policial, ¿no? En la persona de nuestro general Danilo Luis Vera Carvajal, quien con mucho acierto nos ha prestado todo el apoyo posible para poder generar este proyecto en sí, ¿no? Y a través de la decisión política de nuestro señor gobernador, ha permitido que el proyecto se firme un convenio para la ejecución del proyecto de el mejoramiento de los servicios criminalísticos de Huancayo a través de obras por impuestos, que ya es prácticamente una realidad porque me manifiestan hoy que se está remitiendo a Lima ya todo el documento, todo el perfil, ¿no? A la Contraloría General de la República para que se haga una verificación y retorne ya para que empiece de repente el tema ya del concurso para ver qué entidad privada se va a hacer cargo de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué va a permitir este proyecto? ¿Acelerar las investigaciones, que los ADN se elaboren aquí? Sí. ¿Por qué me place mucho exponerlo? Porque en realidad va a permitir que el laboratorio de criminalística de acá de Huancayo sea un referente también a nivel nacional. Te comento que se ha construido hace como 10 o 15 años en Tacna, también por el gobierno regional, una sede de criminalística. Sin embargo, no tenía las mismas especialidades, no tiene hasta la fecha las mismas especialidades que nosotros. Se ha construido Arequipa el año pasado, pero le falta su implementación. Entonces, el proyecto de Huancayo contempla los dos aspectos, ¿no? El tema del equipamiento analítico instrumental, que obviamente se ha pedido tecnología de punta, lo último, con una vigencia tecnológica de unos 10 años, y también el tema de la construcción de la infraestructura. Son más de 3.700 metros cuadrados que van a albergar las diferentes especialidades de criminalística, ¿no? Y se va a incrementar. Por ejemplo, vamos a tener ahí aparte el tema del análisis de ADN, el tema, por ejemplo, de forense digital, el tema de
odontología forense, el tema de tasaciones, también se va a incorporar a la cartera de servicios que va a ofrecer criminalística acá en Huancayo, ¿no? ¿Y ese laboratorio está proyectado para elaborarse o construirse ahí en el sector de Incho? ¿Dónde es el lugar? Ya, ahora estamos en un espacio que está adyacente al área del Colegio Ramiro Villaverde Lazo. Esta es la cooperativa Santa Isabel, en la calle Orión, en la esquina de la calle Orión muy cerca entonces a los terrenos del Colegio Ramiro Villaverde Lazo. En realidad el comando institucional ha permitido que un espacio de 3.700 metros sea asignado al proyecto de criminalística en Huancayo. ¿Y cuándo sería realidad esto, Lili? Ahí quisiera pedirle, sí, con ¿no? mucha esperanza para que no se olvide eso, Simón, recordarle. Así es, señor gobernador, por favor, estamos a la espera, ¿no?, de querer inaugurarlo el próximo año, ¿no? Sabemos que el tema de antes que se vaya, ¿no? Por supuesto, tiene que ser nuestro padrino. Pues. Claro, tiene que ser realidad esta construcción, Lili. Así es, porque tengo entendido que las actividades que hacen por obras por impuestos son mucho más céleres, ¿no?, que las que se hacen a través de otro tipo de presupuestos, ¿no? Y con la confianza de que eso ya está en camino, esperemos pues que de repente el próximo año, en el primer semestre, tengamos ya culminado esta obra que tanta necesidad tiene, no solamente la policía, sino toda nuestra comunidad de acá de Junín. Y también comentarte, ¿no?, cómo va a ser un referente, un laboratorio referencial, y también atendamos, por ejemplo, la región policial de Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica y la Selva Central, ¿no? Entonces sería beneficioso no solamente para Huancayo, sino para otras regiones. Así es, totalmente, así es. Bueno, coronel, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa Detrás del Crimen. Esta vez hemos invitado pues a la coronel Lili Miranda Huancahuari, jefe de la Oficina de Criminalística Huancayo, y nos ha dado a conocer pues la labor importante que realizan los peritos que trabajan en esta unidad. Pero ellos no solamente ven lo que es crímenes, también robos, han descubierto muchas bandas, han desarticulado gracias a las huellas y a las pericias, a los exámenes también que han encontrado por dactiloscopía. Eso es indispensable que ellos realizan. Es una labor tesonera, bastante difícil, minuciosa, toma varios días, a veces hasta meses, pero logran descubrir el crimen. Entonces no hay crimen perfecto y detrás de ello están los efectivos que laboran en la Oficina de Criminalística de Huancayo. Muchas gracias, Lili. Gracias a todos por esta invitación y por permitirme este espacio para poder darles a conocer lo que es la labor criminalística dentro de la región policial Huancayo. Y ahora nos vamos ¿a dónde? Sí, nos vamos a una pausa y vamos a volver con más información en Detrás del Crimen. ¡Ey, Marcos! ¿Queco? Es hora de empezar tu sueño de no trabajar por un año. Ya quisiera, pero no puedo. ¡Tranquilo! Es fácil. Solo retira tu AFP en Caja Huancayo y disfruta. Tú también puedes ser uno de los 4 ganadores de los 60,000 soles. Sí, 12 sueldazos de 5,000 soles. No dejes tu sueño para mañana. Caja Huancayo, la caja del Perú. Estimado vecino, el SAT trae la campaña de beneficios 2025. Pagando tu impuesto predial, accedes a muchos beneficios. Rebaja del 100% de los intereses del impuesto predial y vehicular. Rebaja de hasta el 80% del insoluto de tus arbitrios municipales posteriores al 2013. Rebaja del 95% del insoluto de las multas tributarias. Rebaja del 70% del insoluto de las contribuciones especiales por obras públicas anteriores al 2024. ¡Atención! Vence este 31 de diciembre. El SAT, generando conciencia tributaria. Bien, estamos de vuelta y continuamos con el programa y interesante entrevista que tuvimos con la coronel Lili Miranda. Y en relación a esto, pues vamos a continuar con un tema que todo indica que es un crimen. Se trata de un padre de familia, se trata de Bernardino Ñahui Quispe. Él fue hallado muerto en el sector de Huari. Al inicio, pues, parecía un hecho de que habría estado en aparente estado de ebriedad. Sin embargo, lo que se encontró en la escena
pues indicaría que fue víctima de sujetos que lo golpearon hasta provocarle la muerte y le arrebataron un aproximado de 7.000 soles. Sí, Angelita, entre los indicios que ha llevado a la policía a hacer la presunción de crimen fue las 12 heridas y lesiones que presenta en la cabeza. La causa de muerte ha sido traumatismo encefalocraneano grave. La víctima, Bernardino Ñahui, pues es padre de 2 hijos, según la información de la familia a la que hemos dialogado, con lo que hemos dialogado, Angelita, él pues habría estado realizando una obra, ¿no? Había estado celebrando la culminación del segundo piso de una obra de una casa en construcción de 5 pisos. Posteriormente ya se perdió toda comunicación, pero ellos pensaban que estaba con vida porque al llamar al celular de la víctima se escuchaba un ruido, ¿no? Incluso dice que le han mandado ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y le han respondido los criminales, porque ya era casi las 10 de la mañana de cuando ya habían encontrado el cadáver, le han puesto pues una manito alzada a través del celular, y por eso su familia confiada no le estaba buscando, Angelita. Así es, el hallazgo del cuerpo ocurrió el pasado domingo y no fue hasta el día lunes por la tarde que recién su familia pues se entera de la trágica noticia que se trataba del señor Bernardino. Ellos pues acudieron a la policía, fueron a la morgue y se enteraron que había sido pues lamentablemente víctima de fascinerosos. La familia ha declarado a diversos medios de comunicación y también para detrás del crimen, y ellos tienen 2 hipótesis. La primera hipótesis es que los que le habrían agredido hasta provocarle la muerte serían sus propios amigos, compañeros, con los que habría estado tomando ese sábado. Y también otra hipótesis que se maneja es que habría sido víctima de falsos taxistas. Claro, la segunda hipótesis es la policía tiene un poquito más, está atenta a ello, por lo que lo han abotado de un vehículo, ¿no? De un vehículo, ya que en ese vehículo también se habría quedado sus zapatos. Y la policía lo que está un poquito extrañada es, Angelita, de que él tenía, pues la víctima, los pantalones debajo de las pantorrillas, también la truza bajada, por lo que piensan de que incluso una mujer pudo estar a participar de este hecho, ya que él aparentemente estaba un poquito, las circunstancias que se han encontrado, no descartan pues que una mujer estaría ahí detrás, que lo habría tal vez abordado con esta fémina al vehículo y posteriormente pues ha sido víctima. Vamos a escuchar lo que nos han declarado los familiares de Bernardino Ñahui Quispe. Pedir apoyo. Joven Alexander, coméntenos por favor qué es lo que ha pasado con su hermano. Lo que pasó con mi hermano es que se falleció. Yo lo dejé después de un festejo de Zafacasa que teníamos entre Circunvalación y Mariati. Yo lo dejé ahí tomando con sus 2 jefes y con un amigo más, un compañero más de trabajo. ¿Qué día era? El día sábado, más o menos las 3:30 yo lo dejé. Yo le dije vamos y él no quiso, pues se puso terco. Le dije vamos, ya tienes tus 2 hijas. No, yo voy a seguir acá festejando aquí con mis amigos. Además yo tomo con mi plata, me dijo. Yo lo dejé. Y yo nunca pensé que este trágico suceso no se iba a ocurrir. Y yo lo dejé con un valor de 4.000 soles que tenía en efectivo, que en la mañana me mostró. Y aparte más o menos que mencionaba que le debían 3.000 todavía de la construcción que estábamos zafando. Y yo, según mi análisis o mi suposición, yo supongo que es por el dinero que le hubieran hecho así a mi hermano, por el dinero en efectivo que cargaba. ¿Esos 3.000 soles le iban a cancelar ese mismo día? Sí, ese mismo día. O sea, en total iba a tener 7.000 soles. Sí. ¿Y cómo se enteran ustedes de que él no llegaba a casa? O sea, él ya no llegó a casa el día domingo. El día domingo. Sí. Y por la tarde yo me preocupé porque no llegó. Y yo me fui vuelta hasta Mariati y Circunvalación a donde trabajo. Y ahí me dice una señora, le pregunto, señora, disculpe, allí llegaron los maestros, volvieron a trabajar, a echarle agua, saneamiento al techo. Y me dijo, no joven, no llegaron nadie. Pero sí, y en la noche, ¿sabe usted más o menos a qué hora salió? Sí, más o menos por las 12 de la noche y se fueron, me dijo. Entonces yo dije, ya gracias señorito, cualquier cosa me avisa. ¿A qué hora fue eso? Fue por las 6 de la tarde que fui. El día domingo en la mañana se dio a conocer sobre el hallazgo de un cuerpo en Huari. Sí. Ustedes tampoco no sabían nada de eso. Y ayer por la tarde es que recién nos enteramos por una publicación. Y tenía un presentimiento y yo me fui de vuelta
a su trabajo, a ver si es que había llegado. Y ahí hay una vecina de frente y yo le pregunto, señorita, disculpe, mi hermano no habrá llegado acá, los maestros que trabajan acá. No, solamente llegó el Grespito, uno de los jefes que trabajábamos ahí. Y me dijo, no, si cualquier cosa, señorita, me avisan, por favor, le dije. Y después yo volví allá para mi casa y me dicen que estaba con una polera, con un polo anaranjado, pantalón gris y una casaca. Yo la casaca todavía yo le hice poner el día sábado. Porque me dijo, ayúdame a poner rápido, me dijo. Y yo le ayudé a poner y lo dejé antes de venirme. Entonces ahí luego me pasan una foto. Y ahí reconozco que es mi hermano porque yo lo dejé vestido. Por su vestimenta lo reconoce. Sí, y aparte por la cara que estaba inclinada así antes del levantamiento de cadáver. Los rasgos característicos de la cara. Ahora, ¿y usted? Bueno, esperemos que las autoridades puedan dar con los responsables de este hecho, porque nosotros podemos ver que es una víctima así, sin más. Sin embargo, él era un padre de familia, tenía 2 hijas, deja a esas 2 hijas en orfandad, su madre llora su pérdida y ese dinero que le arrebataron, él estaba ilusionado porque iba a hacer refacciones a su casa, con ese dinero iba a pasar Navidad con sus hijas, Año Nuevo, para los útiles escolares. Entonces hay una familia que pide justicia detrás de este crimen. Señorita, esperemos pues que se capture al asesino o a los asesinos. Y ahora nosotros vamos a presentar un casito, Ángela, que pues nos ha conmovido. Es una señora enferma de cáncer, madre de un niño que sufre de epilepsia de 2 añitos, que prácticamente tiene que cuidarlo las 24 horas del día, y ha sido víctima de estafa. Ella tiene TikTok. A través del TikTok ella trata de exponer sus problemas. Hay muchas personas que el extranjero que le ayudan, le compran sus artesanías, ella elabora, teje a crochet, peluchitos, adornitos, también hace pulseritas. Entonces ella ya los vende a través de sus redes sociales, en la calle sale a veces a vender estos adornitos, llaveritos, peluchitos, y lamentablemente ha sido estafada. Le han vendido un terreno que no le pertenecía a una señora de nombre Isabel Mesa, le ha vendido pues un terreno a 5.000 soles, y ese terreno no existe, ese terreno le pertenece a otra persona, y es más, la señora ha perdido estos 5.000 soles. Vamos a conocer su historia. Hemos ido a la casita de Natalie Fernández, esta madre enferma de cáncer que necesita todo tipo de ayuda. Hemos llegado pues a la casita que alquila la señora Natalie Fernández. Vamos a ingresar a su vivienda. Aquí está atendiendo al pequeñito de 2 años. ¿Cuál es el nombre del pequeñito, mami? Azael. Azael, este es el pequeñito Azael, quien pues sufre ataques de epilepsia. La mamita le está atendiendo, la señora Natalie Fernández. Acá vamos a ver algunos de sus emprendimientos. Mire, ella hace estos llaveritos, pueden apoyarla. El costo pues no va desde los 8 soles, ¿no? 10 soles, de acuerdo al llaverito, ¿no? Y al modelo. También hace pulseritas. Aquí está, hace pulseritas. Y estos son los jarabes que tiene que tomar el pequeñito de 2 años porque sufre de constantes ataques de epilepsia. Estos son los jarabes. Este de acá, por ejemplo, está pues 300 soles. Este otro también le cuesta. Y estos 2 que están en este costado les provee el Ministerio de Salud, en este caso, ¿no? El hospital a donde acude para sus constantes chequeos el pequeñito. Vamos a conversar con la señora Natalie porque ella ha sido víctima de estafa con la compra y venta de un terreno. Vamos a conversar con Natalie. Ella también está en tratamiento médico. Hace poco le han detectado una enfermedad, ha sido operada, está tomando medicamentos. Hemos llegado hasta ella para conocer su historia, ¿no? Mami, estamos nosotros buscando la manera de ayudarte. Lamentablemente ha sido víctima de estafa de una mala mujer, una ciudadana pues que ha usado la cuenta de TikTok para llegar a tu cuenta de TikTok, lo que tú tienes para ayudar a tu pequeñito, para llegar hacia ti. Te ha estafado. ¿Cuándo tú le conoces a esa señora, que te ha estafado? Por el TikTok me escribe el día que la lluvia entró mucho y pues cayó todo mi cuarto, nos mojó la lluvia y ella insistentemente me llama, me dice pues que mucho estoy sufriendo en cuarto alquilado, porque la verdad es difícil vivir en cuarto alquilado. Yo tengo 2 hijos, su hermanito de 11 años y pues él es el bebé que tiene epilepsia. La verdad él
Él tengo que estar 24/7 con él en todo momento. Cualquier momento le da su crisis epiléptico. Acá le puedo constatar mis exámenes. Hace poquito me dio un precáncer a la matriz. Eso también avanza por la misma preocupación, estrés, depresión que yo pues tengo por la enfermedad de epilepsia, señorita, con el que yo vivo desde que él tiene su nacimiento, ya son 2 años. Y la verdad, yo empecé a tejer mis llaveritos cuando la doctora me dijo tengo que tener mi mente ocupado porque pensar en mi enfermedad y pensar en mis hijos. ¿Qué va a ser de mis hijos si me pasa algo a mí? Porque atender a él con epilepsia no es fácil, señorita. Y a mí me operaron la matriz. Acabo de salir recién. Voy para 2 meses de que me han operado de la matriz. Y ahorita actual tengo fuertes infecciones, estoy mal de salud, ando con muchos medicamentos. Yo tomo esos medicamentos también. Mira cuántos medicamentos tomo. Y acá también tengo muchos medicamentos. Y la verdad no es fácil para mí. Tú estás haciendo un pedido, llegar a la conciencia de esta mujer, pues, de apellido Mesa, ¿no? Mesa Fernández, que te devuelve esos 5,000 para que tú puedas continuar con tu emprendimiento, para que tú puedas continuar con tu tratamiento y con el tratamiento de tu pequeño. ¿Qué llamado le harías a esta señorita Mesa Fernández? A la señora Isabel Maruja Mesa Fernández. Ella es mamá, tiene una hijita. Y su mamá, la señora Gilma Fernández, ella podría ser mi familia porque lleva mi apellido. Yo también soy Fernández. Que por favor me pueda devolver. Es el llanto de la mamita, pues, porque está pidiendo prácticamente a esta señorita Isabel y queremos llegar a su conciencia, ¿no? Esta señora Isabel Mesa Fernández que devuelva los 5,000 soles. Ella lo necesita. Ella está ahora pues ha pagado por un supuesto terrenito que ni siquiera le pertenece, ha sido blanco de estafa y cómo la han captado a través del TikTok donde ella pues hace transmisiones para pedir apoyo y también para vender estos peluchitos que ella fabrica, estos llaveritos, ahí como podemos ver, ella los fabrica estos también pulseritas, sale a vender, los vende. Entonces no dejemos pues que él sufra. Cualquier apoyo también a la señora, está ahí un número de YAPE, cualquier apoyo al 968 90 29 24. Vamos a repetir, cualquier apoyo al 968 90 29 24, que está a nombre de Natalie Fernández, el pequeñito Jaciel de 2 años, también nos necesita cualquier apoyo, ayuda, podemos comprarle sus llaveritos, sus pulseritas, ella nos va a agradecer bastante, ella se realiza estos trabajos a crochet. Entonces nosotros vamos a volver y llegamos, pues pedimos a la señorita Isabel, vamos a repetir su nombre, Mesa Fernández, que devuelva el dinero. La señora, pues, Natalie Fernández lo necesita ese dinero, que no le siga estafando, ella sollozando le está haciendo un pedido, ya llega Navidad. Entonces hagamos este milagrito a la señora Isabel Mesa Fernández que le devuelva los 5,000 soles y nosotros apoyemos pues a Natalie a través del YAPE 968 902 924 también para poder comprar algunos medicamentos, ayudarla a vender sus llaveritos, sus artesanías que ella elabora, también hace, acá vamos a ver, miren. Ella hace pulseritas, estas pulseritas las vende desde 8 soles, 10 soles y estos llaveritos, ¿no? A crochet, todo tejido a crochet. La verdad lo que más necesito es este medicamento. Justo ¿Cómo se llama ese medicamento? Es aceite de cannabis. Bueno, y hemos acabado el día de hoy este episodio Detrás del Crimen. Los invitamos para acompañarnos a nuestros programas de cada fin de semana y también invitarlos a que nos sigan a través de Link Noticias en todas las plataformas de las redes sociales. Así es, fue un gusto compartir programa contigo, Charito. Nos reencontraremos en una nueva oportunidad con ustedes en una nueva edición de Detrás del Crimen. Buenas noches.